Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodo Guerrero y este es su espacio Coffee Law, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Y bueno, ya me acompañan dos grandes referentes del derecho en donde estamos hablando de un increíble tema que tiene que ver con la propuesta de reforma a pensiones en nuestro país. Así que toma un buen café para que te actives junto a nosotros y disfrutes de esta amena conversación, de este gran conversatorio online. Vamos para allá. Queridos amigos, es un placer saludarlos como es por tradición en este ejercicio que hace la Sociedad Civil Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, en este caso para analizar y trabajar juntos estos temas que se van presentando pues cada semana en nuestro país. En esta ocasión, esta propuesta de reforma a las pensiones en nuestro bello país y con dos referentes en el tema que a continuación les sirvo en presentar. Nos acompaña el maestro Carlos Contreras Cruz. Él es profesor de Seguridad Social y Pensiones en la carrera de Actuaría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenido, estimado maestro Carlos. Y también nos acompaña el doctor Juan José Durán Rivas, profesor y académico de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Bienvenido, estimado doctor. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un placer estar aquí con tu público y compartir con un referente en la materia, el maestro Carlos Contreras. Muchísimas gracias. Pues es ahí que estamos haciendo esta sinergia bondadosa entre dos visiones muy completas en este tema tan delicado. Si les parece bien, vamos armando el ABC de las cosas para toda nuestra comunidad, que por cierto, hago énfasis en que esperamos sus comentarios, sus preguntas, porque bueno, su voz es importante y su opinión también. Entonces, en esta ABC de las cosas, comenzaríamos, bueno, en este caso con usted, doctor Juan Durán, y posteriormente con usted, estimado maestro Carlos Contreras, en este entendido de que, bueno, hay que encaminarnos para saber, antes de detallar a profundidad la propuesta de reforma, una recapitulación de qué esquemas hay de aportaciones, de esquemas de seguridad social en nuestro país. Vamos primero con usted, estimado doctor Durán, que expliquemos esta ABC de las cosas para pasar entonces a esta propuesta de reforma en pensiones. Adelante, estimado doctor. Pues Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es un gran placer estar aquí. Mira, antes de empezar a hablar de este tema, quisiera decirte que hablar del sistema pensionario es una cuestión maravillosa. El hecho de que se dé este tipo de propuestas, sin duda pone en la palestra un tema en el cual, la verdad, la población es muy desconocedor. Sí, hace un par de años, incluso la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro realizaba una encuesta en el cual llegaba a unos resultados y decía que prácticamente el 80% de la población no tiene idea del sistema pensionario, ¿no? Más esto de los que los jóvenes no piensan en un 60% que va a llegar un momento de la pensión, o que va a llegar un momento en el cual necesitar de la pensión. Es decir, este tema es un tema bastante complejo por cuanto al desconocimiento que hay de la materia. ¿Cómo podemos llegar entonces a abordar este tema? Bueno, miren, tenemos que empezar a platicar esto. Cuando hablamos del sistema pensionario, hablamos de la seguridad social. Y cuando hablamos de la seguridad social, hablamos de un sistema que es bastante complejo. Sí, regularmente, sí, aquellos que somos profesores, y cuando de repente te enfrentas a un grupo en el cual le preguntas, oye, ¿qué crees que es la seguridad social? Sobre todo cuando son abogados, no puedo referirme a los actuarios, pero a los que son abogados, pues algunos te dicen medicinas, algunos te dicen doctores, algunos te dicen enfermeras. Pero hablar de la seguridad social es un sistema incluso un poco más complejo. Hablar de la seguridad social implica, ¿sí?, de que hablamos de un sistema que se encarga de salvaguardar la subsistencia y, aparte de salvaguardar la subsistencia, ¿sí?, salvaguardar la salud de la población muy en particular, es decir, la población trabajadora. En ese sentido,
¿sí? Cuando hablamos del sistema pensionario, hablamos de seguridad social y hablamos de un sistema estructurado que en determinado momento tendrá que salir cuando la población caiga en riesgos definidos. ¿Qué riesgos definidos? Bueno, cuando caiga en un riesgo de trabajo, en una enfermedad que no le permita laborar, o cuando bien llegue al estado de la vejez o en determinado momento de la cesantía. Ahí es donde empieza realmente este tema. ¿Sí? ¿Qué es a lo que llegamos? Miren, en México desde 1941 se crea el Seguro Social y a partir de ahí se crea un sistema en el cual básicamente era de un corte solidario, es decir, todos cooperábamos para llegar a que una persona cuando llegase al riesgo de trabajo o llegase a la vejez o llegase a alguna situación donde ya no podía trabajar, se le pagara parte de su salario, ¿sí? Bueno, este sistema finalmente sufrió o ha sufrido diversas reformas. ¿Sí? Una de las principales en 1973, ¿sí? En la cual básicamente se reacomoda el sistema para, sobre todo en el sentido pensionario. A principios de los 90, ¿sí? Más o menos en 1990, cuando nos empezamos a dar cuenta que las pensiones eran mínimas, ¿sí? Técnicamente se crea un proyecto para la estabilización de pensiones. ¿Y qué es lo que pasa? El gobierno federal manda a buscar un sistema pensionario en el mundo en el cual no tuviese directamente la carga, ¿sí? Ni la población cotizante, es decir, todos los trabajadores que estaban dando el dinero y además, ¿sí? El gobierno federal pagando estas pensiones. ¿Y a dónde caemos? Bueno, caemos a Chile, ¿sí? Y en Chile copiamos un sistema, ¿sí? Que se empieza a implementar, la reforma empieza en 1992, de hecho hay una gran frase que cita el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno en su libro que dice Néstor de Buen, que dice que la noche del 24 de febrero de 1992 es la noche más triste para los seguros sociales y ahí se empieza a implementar un tipo de sistema que va sobre cuentas individuales, el cual empieza realmente su inserción en 1997. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que el gobierno federal desde los 90 trata de desembarazarse del pago de las pensiones, ¿sí? Y busca que el propio trabajador ahorre en una cuenta a partir de los recursos que éste pueda causar, ¿sí? Y en 1997 empieza esa implementación. Ojo, quiero hacer aquí una salvedad, ¿sí? Por una, digamos, trampita la ley, el sistema de 1973 aún se encuentra vigente para algunas personas y ese todavía no surte ningún tipo de modificación. Bueno, hay algunas puntualizaciones que después seguramente se podrán platicar, pero en la actualidad la gran generación de trabajadores están en un régimen que es el 97, en el cual cada trabajador, a partir de una cuenta individual administrada por una Afore, sí guarda el dinero necesario para poder en su momento comprar un seguro y con este se le pague una pensión. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que se ha identificado es que volteamos a ver hacia Chile, ¿sí? Que fue el que implementa este sistema y, por ejemplo, en Chile, que se cotiza mucho más que lo que se paga aquí por materia de esta circunstancia, ¿sí? Algo así como el 15%, ellos están obteniendo al momento de obtener su pensión una tasa de reemplazo salarial aproximada del 50%. En nuestro país, en la actualidad, sin la reforma, se tributa el 6.5% del salario que gana el trabajador y se calcula que habrá tasas de reemplazo del 30% o menos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que si de repente el trabajador no alcanza a tener el dinero necesario para poder pagar su seguro, pues en determinado momento el gobierno federal tiene que dar ese dinero que le hace falta y pagar lo que se llama una pensión mínima garantizada. Entonces, ahí es donde empezamos el tema de la reforma y ahí es donde en determinado momento el gobierno federal dice, quizás atinadamente, que el sistema de seguridad social tiene sus problemas. ¿Por qué? Primero, porque no se puede pagar una cantidad suficiente conforme a los convenios internacionales les tiene México suscrito, es decir, por lo menos el 40% del último salario que se tiene, pero además que este dinero que se paga es muy poco como para que una persona, una familia pueda subsistir digna y decorosamente. Otra circunstancia, que como ese dinero que se utiliza por el propio trabajador ahorrado en el tiempo que éste labore, ¿sí? De repente no ajusta para comprar este seguro
para que se le paguen las pensiones. Entonces, el gobierno tiene que llegar a esta circunstancia. Entonces, ahí es donde están las inflexiones, mi querido Rodolfo. No, perfecto, estimado doctor Durán. Estamos teniendo procedimiento adecuado para enlazar de forma idónea al maestro Carlos, y mientras eso sucede, quisiera entrar en materia en relación a la propuesta. Hace unos días, en esta semana, a ver, hago un pequeño paréntesis. Maestro Carlos Contreras, ¿nos escucha? No nos escucha el maestro Carlos. Bueno, cierro paréntesis. Hace unos días, en esta misma semana, recibimos la noticia por parte de nuestro Ejecutivo Federal, en donde, bueno, se estaba proponiendo algo que a muchos críticos les espantó. Y bueno, es que esto ya viene a abonar a justamente lo que mencionaba, doctor, no solamente de la falta de cultura de la ciudadanía, justamente en las aportaciones en sus sistemas correspondientes de seguridad social, que en todo caso a los jóvenes nos corresponde la AFORE, pero abonando a este punto tan controversial de aportaciones, de eficiencia en relación a la seguridad que tienen las cosas que aportamos y que de repente ya no se ven reflejadas en algunas ocasiones por misteriosas razones. ¿En qué viene a reflejar esta propuesta? ¿Viene a abonar en verdad al derecho de la seguridad social o viene a poderlo coartar? No sé, saber su opinión. Bueno, quizás voy a anticipar un poquito en lo que podemos restablecer ya de bien a bien la comunicación con el señor actuario, ¿sí? Y mira, la propuesta resulta muy interesante porque maneja varios tópicos, ¿sí? ¿Cuáles son los tópicos que principalmente maneja? Bueno, el principal y que quizás es el que más hace ruido es, mira, vamos a tratar de establecer algunas circunstancias. Cuando la modificación de la Ley del Seguro Social se ejerce en 1973, se establecieron ciertos requisitos para poder obtener las pensiones, en particular de cesantía y de vejez. ¿Sí? ¿Cuáles requisitos? Bueno, teníamos que cubrir con ciertas semanas de cotización. En el régimen 73 se establecieron que se tenían que cumplir con 500 semanas de cotización, además contar para la cesantía 60 años y para la vejez 65 años. ¿Sí? En 1997, cuando se empieza a aplicar la reforma al Seguro Social con el nuevo sistema, ¿sí? El sistema de ahorro para el retiro, lo que se dice es que en lugar de las 500 semanas de cotización, se deben de obtener 1,250 semanas. Es decir, el trabajador debe de trabajar por algo así encima de 25 años, ¿sí? Además de tener los 60 o 65 años para poder obtener la pensión, pero además un requisito aparte, ¿sí? En la cuenta individual donde va ahorrando cada trabajador. Aquí hay una frase que me gusta mucho de un buen amigo chileno que dice que los sistemas de capitalización individual con cuentas individuales es como rascarse con sus propias uñas, ¿sí? Entonces, con esa que se rasca el trabajador y va abordando a su cuenta individual, el trabajador tendría forzosamente que tener cotizadas 1,250 semanas. Y una de las primeras inflexiones en esta propuesta de reforma es que de esas 1,250 semanas se pasen a 750 semanas, es decir, al momento de que se llegue a aprobar la supuesta reforma, si se llega a aprobar, seamos claros, y que de manera posterior, en el paso de 10 años, ¿sí? Esta aumente hasta 1,000 semanas de cotización, ¿sí? ¿Esto qué implicaría? Miren, quiero que se entienda algo. El tema de pensiones, por lo menos en el sistema que tiene nuestro país, adoptado desde 1941, es un sistema contributivo, es decir, se paga por parte de los trabajadores a partir de una contribución que está establecida por la propia ley, ¿sí? Es decir, no es una prestación, no es la pensión para los adultos mayores, no es la pensión para los jóvenes sin empleo. Técnicamente es una contraprestación, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que dar algo a cambio. Entonces, en esa dinámica, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Que se han hecho algunos cálculos, algunos estudios en los que se dice que determinados trabajadores que tengan 3 salarios
o menos, ¿sí? Si cotizan 1,250 semanas, es muy difícil que alcancen a obtener la cantidad necesaria para comprar el seguro, el cual será para el pago de su pensión. Entonces, la lógica que nos lleva, es cierto, la propuesta dice que cuando rebajas a 750 después de las 1,000 semanas, vas a aumentar las personas que puedan obtener el derecho a la pensión. ¿Por qué? Muy lógico. Todos sabemos que en nuestro país, pues de repente hay muchas personas que trabajan en la informalidad o de repente muchos patrones que en determinado momento no aseguran a las personas. Entonces, el hecho de bajar las semanas daría mayor acceso, pero también muy probablemente, sin saberlo a ciencia cierta, con los datos matemáticos corroborados, ¿sí? Aumentaría la aportación que por parte del gobierno federal tendría que hacerse. Sí, este sería uno de los puntos. Y si quieres, mi querido Rodolfo, que me gustaría también que el maestro Carlos nos iluminara con su sapiencia. Sí, claro que sí. Estimado maestro Carlos, ¿nos escucha? Sí, sí, los escucho. Perfecto, estimado maestro. Pues le damos el uso de la palabra. Bienvenido. Gracias, muy amable, licenciado, doctor. Un gusto también verlo por acá. Agradezco mucho la invitación y lamento un poco aquí las fallas técnicas que hubo de último momento ya para empezar a platicar con ustedes. Estaba yo al principio todavía escuchando bien el tema de expuesto por el doctor Durán, y al respecto a mí lo que me gustaría decir es, necesitamos hacer una diferencia entre cómo poder obtener una pensión. Miren, podemos hablar de transferencias, como sería el caso de la pensión para adultos mayores que se está dando a las personas a partir de los 68 años y 65 en comunidades indígenas y afroamericanas. Podemos hablar de esquemas de aseguramiento, como ustedes recordarán, nuestras primeras leyes en materia de seguridad social, la ley del 43, hablaba de un seguro de invalidez, vejez y muerte. Es decir, en estos son esquemas en los cuales una persona paga una prima, que comúnmente en materia de seguridad social le llamamos el monto de cuotas y aportaciones, a partir del cual, tras el cumplimiento de ciertas condiciones, se puede acceder a un beneficio que debe estar ya establecido. Por eso es un esquema de aseguramiento. Cualquiera de nosotros, si me permiten hacer una analogía con seguro privado, cuando nosotros recurrimos a contratar un seguro, sabemos qué prima vamos a pagar y sabemos cuál es la cantidad a la que vamos a tener derecho si es que requerimos utilizar el seguro. Otro tercer esquema es el esquema del ahorro, que es distinto completamente al seguro, porque en el ahorro uno va depositando dinero en algún lado, desde la forma más sencilla, como puede ser en una cajita en nuestra casa, en una cuenta bancaria, en un fondo de inversión, o un fondo de inversión a largo plazo, como sería lo de las Afore, pero desafortunadamente en los esquemas de ahorro no tenemos la posibilidad de saber cuánto dinero vamos a juntar y para qué nos va a alcanzar hasta el momento en que lo requerimos. Por eso a veces también es muy difícil para la gente ahorrar, y cuando uno pregunta, ¿y tú estás ahorrando? Y la respuesta es afirmativa, pregunta uno, ¿y para qué estás ahorrando? Y la respuesta suele ser muy sencilla, para lo que se ofrezca, pero no sabemos qué es lo que se va a ofrecer y no sabemos la cantidad económica que vamos a requerir cuando se ofrezca. Entonces, en estos tres esquemas, nosotros podemos pensar que la elección de uno de ellos sería el adecuado. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo, el propio Banco Mundial recomiendan que estos esquemas no se trabajen excluidos uno de otro, sino que por el contrario se complementen, y es lo que se conoce como los sistemas de varios pilares o multipilares. Aquí en México, desafortunadamente, desde que se reformó la ley del Seguro Social en el 97, nos enfocamos a un único pilar, que es el del ahorro, abandonamos el seguro, y apenas hasta el año pasado se retomó el esquema de transferencias por parte del gobierno. Es bueno, es adecuado, aunque a mi parecer la cantidad que se está entregando es muy baja, y esto lo digo porque también la OIT en su recomendación 202 habla de los pisos de protección social, y uno de los pisos es obviamente para la tercera edad. Ahora con esta propuesta de reforma, que como hemos visto no es como tal una iniciativa, simplemente se anunció que hay un compromiso para presentar más adelante una reforma,
se mantienen únicamente dos esquemas, el de la transferencia gubernamental, que no se habla de que se incremente y a mi parecer es muy necesario porque la cantidad es muy baja como para que una persona pueda atender sus necesidades en la vejez, y se trata de reforzar el ahorro. Me parece que estamos quedándonos cortos, necesitamos también retomar el esquema de aseguramiento y de hecho a ustedes como grandes abogados en la materia no me dejarán mentir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 habla del derecho de las personas a un seguro de vejez, no a un sistema de ahorro, no uno de transferencia. Entonces, si bien es adecuado que se mantengan las transferencias y el ahorro, es esencial que este país retome los esquemas de aseguramiento para que las personas hagan aportaciones a lo largo de su vida laboral y esas aportaciones les den certeza de qué cantidad monetaria van a poder recibir cuando lleguen a la vejez y que esté acorde con su trayectoria laboral, con su edad, con su salario, y no solamente se hable de mínimos, como se está hablando en los sistemas de ahorro, donde se menciona la pensión mínima garantizada, que por cierto ahora se dice que se va a incrementar, pero bueno, también es algo que está en tela de juicio y de lo que podemos comentar más adelante. Por supuesto, estimado maestro Carlos. De esa manera, pues bueno, conocemos los puntos de vista en esta vista de una manera introductoria. Bueno, pues vamos al desarrollo tal cual de este conversatorio, de este ejercicio. Es importante saber si hay puntos que sean bondadosos dentro de esta propuesta o si nada lo es y si nada lo fuera, pues cuál sería, en su opinión, los puntos que debería de proponer en todo caso nuestro gobierno federal para hacer adecuadamente las cosas en pro del derecho de la seguridad social. En este caso, iniciamos con usted, estimado doctor Durán. Mira, mi estimado Rodolfo, suscribiendo lo que dijo el maestro Carlos en este sentido, me gustaría hacer algún tipo de circunstancias, ¿sí? Cuando hablamos del sistema que en la actualidad está teniendo vigencia, nos podemos, como decía finalmente el maestro, ¿sí? En el sentido de decir que principalmente estos dineros que se van ahorrando por parte del trabajador están siendo administrados por parte de unas afores. Una circunstancia que a mí me gustaría hacer hincapié es que, ¿qué es lo que pasa con la seguridad social al momento de que tienen inferencia las afores? Pues una circunstancia muy importante, ¿sí? Estamos desvirtuando la seguridad social y estamos creando una seguridad social, un servicio público estatal a partir de entidades privadas. Y estas entidades privadas, ¿sí? Pues sin duda alguna lo que hacen es perseguir objetos de lucro, ¿sí? Pero ¿cómo se realiza la inversión? ¿O qué es lo que hacen estas administradoras? Bueno, agarran el dinero de los trabajadores, crean grandes portafolios correspondiendo a ciertas edades y en virtud de estas edades, estos portafolios se van y se invierten en el mercado de valores. A la hora de invertirse en el mercado de valores, ¿sí? Los rendimientos se invierten en diversos sectores y estos rendimientos es lo que va acrecentando esta suma del ahorro. Parte de la propuesta, o por lo menos lo que se ha dado a conocer en los diversos documentos que han emitido, tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como por el gobierno federal, habla de una apertura en el régimen de inversión de las administradoras. ¿Esto a qué se refiere? Porque tú decías si esto es conveniente o no. Mira, creo que en este tema, ¿sí? Lo que podemos hacer es referirnos o ir a buscar en otros sistemas que han aplicado, en otros países que han aplicado el mismo sistema para ver si funciona o no funciona, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro país, en la actualidad, el dinero que se invierte está copado por ciertos porcentajes. El 20% está copado para el extranjero, ¿sí? Y en su regularidad, prácticamente todo el porcentaje del dinero que se adquiere por medio de los trabajadores se invierte en servicios públicos federales, en ese tipo de inversión. ¿Cuál es el problema de una parte de esta propuesta? Uno de sus problemas es que si se liberan los porcentajes de inversión en cuanto a tiempo y también en cuanto a la posibilidad de que sea en el extranjero, ¿sí? Vamos a vernos en una circunstancia, ¿sí? Nos podemos llegar a enfrentar a que el dinero que se invierta, pues se invierta en
valores extranjeros. Les pongo el caso de Chile. Chile en la actualidad invierte algo así como el 43-45% del dinero de los trabajadores en valores extranjeros y tiene permitido hasta el 80%. ¿Qué es lo que pasa? Que este dinero de los trabajadores se está sacando del país y el rendimiento se deja en otro país, ¿sí? Esta es una cuestión que a mí me gustaría decir que es inconveniente. Ese es mi posicionamiento, independientemente de lo que alguien más pudiera llegar a pensar. Pero además, también se libera el tiempo de inversión. Y yo aquí les hago una reflexión, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Todo el tiempo la Asociación Mexicana de Afores ha querido permitir que las inversiones sean a más largo tiempo. ¿Cuál es el problema cuando tú dejas el dinero en una inversión a largo tiempo? Pues que estás a expensas de cómo fluctúa el mercado. Bueno, ya nos dimos cuenta, por ejemplo, en la crisis de los subprime en 2008, ya nos dimos cuenta ahora con esta crisis del coronavirus, ¿sí? Que de repente los mercados son fluctuantes. Y esto, el hecho de permitir que se liberen las inversiones a cualquier país y a cualquier tiempo pudiera demeritar el dinero que se está ahorrando por parte de los trabajadores, ¿sí? Muy importante, querido doctor Durán. Desde luego, bueno, en estos momentos también saber la opinión desde, pues, la labor de investigación que lleva a cabo mucho de su tiempo, querido maestro Carlos. Sabemos que a nivel internacional, pues es un panorama en donde México también tendría que tomar como ejemplo de donde yace la seguridad social, este modelo alemán, que por cierto, pues Alemania no se compara nada a México porque está en otras condiciones totalmente, pero ¿cuál sería entonces el punto a seguir si esta propuesta se ve tan polémica y tan coartante y tan etcétera, ¿no? ¿Cuál sería su opinión? Si me permite, licenciado Rodolfo, un dato para que veamos por qué esta propuesta es controversial. Contando a partir de Chile, que en 1981 hizo su reforma para tener casi todos sus esquemas de pensiones basados en el ahorro individual, excepto el de los militares, por cierto, se llegaron a reformar en ese sentido 30 países, la mayoría latinoamericanos, por ahí un par de países africanos y otros tantos en Europa del Este. Dice la OIT que de esos 30 países al 2018 ya solamente 12 mantenían sistemas de cuentas individuales, los otros 18, más de la mitad, dieron marcha atrás, desaparecieron esos esquemas o crearon esquemas que fueran la base de su sistema de pensiones y dejando únicamente como complemento el ahorro individual. Cuando dice el refrán que cuando el río suena es que agua lleva, entonces el hecho de que más de la mitad de los países que hicieron reforma hayan empezado a retroceder poco a poco o ya por completo, creo que nos debe a nosotros a dar una señal de alerta, justamente de que si mantenemos este esquema con las propuestas que se dice que lo van a fortalecer, realmente lo que estamos haciendo es incrementar el problema. Lo que hoy estamos discutiendo, si las cosas pasaran como se propusieron esta semana, dentro de 15 años vamos a estar en la misma situación y quizá peor, porque vamos a tener ya personas realmente con pensiones muy, muy bajas. La propuesta señala hoy en día que la pensión mínima garantizada se va a aumentar, pero las diapositivas del secretario de Hacienda, que en este momento es lo único que tenemos a disposición, porque realmente no se presentó una iniciativa, solamente fueron líneas generales de lo que será probablemente la iniciativa, hablan de que la pensión mínima garantizada puede subir hasta 2.2 salarios mínimos. Entonces, para poner un poco más de numeritos al asunto, si me lo permiten, claro. Ya hicimos algunas simulaciones sobre qué pasaría si desde 1997 al sistema de cuentas individuales se le hubieran hecho aportaciones, independientemente de dónde pudieran provenir, de 15%. Si desde 1997 hasta la fecha se hubieran hecho aportaciones del 15%, con los rendimientos históricos, con comisiones incluso más bajas de las que realmente se han cobrado durante todo este tiempo, las personas que coticen con 15 salarios mínimos, esas personas tendrían la posibilidad sí de comprarse una renta vitalicia, pero esa renta vitalicia no llegaría siquiera a 2 salarios mínimos.
Entonces, estaríamos hablando que el gobierno necesitaría complementar esa pensión para que llegue a los 2.2 salarios mínimos, y si nosotros hacemos la cuentita rápida de dividir 2.2 salarios entre 15 salarios mínimos, nos vamos a encontrar con una tasa de reemplazo de menos de 30%, que es el problema que ya ahorita se vislumbra y que es el problema que se supone quieren resolver. Entonces, esta propuesta, cambiar los parámetros de cuánto es lo que se tiene que ahorrar, de decir que ahora se requerirán menos semanas y que eso en alguna forma es benéfico para las personas, pero no en sí para el monto de pensión que van a recibir, son válidos, pero es una reforma que se queda corta, que no es integral. Lo que necesitamos es resolver muchos más problemas. Para empezar, por ejemplo, donde tenemos alrededor de 100 esquemas de pensiones públicos relacionados con Seguro Social, más un montón de esquemas de pensiones de transferencias gubernamentales, más otro tanto de pensiones que entregan los empleadores como una prestación laboral y que en algunos casos, al ser empleadores públicos, obviamente impactan en el presupuesto de los gobiernos. Todo ese gran problema no se resuelve aquí. El problema de que se tengan mejores tasas de reemplazo, como lo acabo de comentar, no se resuelve aquí. Todo lo que se está proponiendo como líneas generales, a final de cuentas, no resuelve nada. Lo único que hacen es que las AFORE tengan más recursos para invertir. Ahorita todavía no discutimos de dónde van a provenir, porque no es cierto que vayan a provenir 100% de los empleadores. Sí. Y dentro de 15 años nos vamos a encontrar otra vez con gente que va a empezar a pensionarse y va a decir, ¿saben qué? Otra vez las pensiones son muy bajas. Hace 15 años me habían dicho que esto se había resuelto. Es totalmente controversial todo esto. Estábamos platicando antes de entrar en escena cómo en vez de buscar aciertos en temas tan importantes como es se tienen desaciertos y ya lo están comentando, querido maestro y querido doctor. Aquí el punto es, bajo este esquema, este velo de incertidumbre, ¿qué debe de hacer el ciudadano? El ciudadano también tiene que cuidarse y no esperar que alguien más haga lo que se supone que le corresponde, que es el gobierno, sino también autoprotegerse. Y en esta autoprotección, ¿cuáles son los derechos que debe de hacer valer el ciudadano y cuáles son las obligaciones que también a veces olvida y debe de cumplir? Empezamos con usted, estimado doctor Durán. Pues mira, mi estimado Rodolfo, sí, yo quiero que consideremos algo. Sí, la seguridad social y dentro de ella contenida el sistema de ahorro para el retiro, es decir, las pensiones para sustituir el salario cuando el trabajador ya no lo pueda realizar, es obligatorio, ¿sí? Por excepción, es voluntario. ¿A qué me refiero con esto? Sí, la ley del Seguro Social establece en su artículo 12, en 4 fracciones, ¿sí? ¿Cuándo son los casos que se genera el derecho a tener un seguro social? Y establece en su primera fracción que siempre que haya una relación de trabajo en términos del 2021 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, técnicamente cuando hay una relación de trabajo. Establece también que debe de haber un sistema el régimen de aseguramiento cuando se pertenezca a una sociedad cooperativa, cuando haya un convenio por parte del gobierno federal, y la última fracción que se implementó recientemente, ¿sí?, de las trabajadoras del hogar. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el ciudadano para cuidarse? Discúlpenme, exigir, ¿sí?, que si se tiene un empleo, sí se le provea del sistema de seguridad social. Ese sería el primer punto. El segundo punto, ¿cuál sería? Bueno, que se le tiene que asegurar conforme al salario real que éste detente. Es decir, si de repente un trabajador gana 10 salarios mínimos y su patrón le dice, mira, te aseguro con 1 o 2 y te doy un extra por fuera, pues señores, ¿qué es lo que estamos haciendo? Quiero que entiendan, el sistema de cuentas individuales se sostiene sobre lo que ahorra el trabajador en su cuenta individual. Entonces, si la base de aportación es menor, menos va a ahorrar y por tanto, a la hora que disfruta de la pensión, menos será lo que va a obtener. ¿Qué es lo que puede hacer de manera preventiva? Miren, aunque suena muy feo, pues ir ante el IMSS y hacer la denuncia correspondiente. Incluso hay procesos establecidos en la Ley del Seguro Social, el artículo 18, establece que se puede hacer la denuncia acreditando con los documentos relativos y al trabajador se le hará el reconocimiento de los derechos correspondientes. Entonces, esto creo que de inicio sería, a mi forma de ver, lo que se tendría que hacer desde el aspecto legal.
Muchísimas gracias, querido doctor. Bueno, ahora, estimado maestro Carlos Contreras, es importante saber su opinión, es importante saber, pues, este rol que es un conjunto de acciones. El gobierno claramente, pues, tiene que hacer unas cosas importantísimas que ya vimos por qué, pero el ciudadano que también debe de asumir su responsabilidad y debe de tomar la batuta sobre el cumplimiento de sus derechos. En este entendido, ¿qué es lo que se debe de hacer desde el punto de vista completo? Sí, esta frase, licenciado Rodolfo, que acabas de mencionar hace unos momentos, me hizo recordar un video de los que el presidente de la República comparte los fines de semana, donde dijo, el gobierno ya hizo lo que debía, ahora le toca a la ciudadanía cuidarse. Pareciera que en este sistema, tema pensionario, el razonamiento va a ser el mismo. El gobierno solamente va a llevar a cabo algunas reformas menores, como las que propuso esta semana, y pareciera que lo demás ya es responsabilidad de la persona. Es preocupante eso porque, como bien hemos señalado, estamos inmersos en un esquema de ahorro. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es la verdadera capacidad de ahorro de las personas en este país? Y no solamente la capacidad que se ha visto mermada a raíz de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, sino en general, hay gente para quien es muy sencillo decir, bueno, es que el que no ahorra porque no quiere, pero deja de comprarte en lugar de 1 kilo de tortillas, compra medio kilo, no sé, cosas de ese estilo, en que el razonamiento es realmente, dirían algunos, muy positivo por el hecho de no considerar lo que las personas realmente necesitan en el día a día de manera cotidiana. Si nosotros nos basamos en lo que se supone pudiéramos tener que hacer ahora como individuos, nos queda intentar ahorrar todo lo que se pueda, como se pueda, pero en las condiciones más favorables para las personas. A mí cuando alguien me dice, oiga, tengo un dinero para ahorrar, lo meto a la Afore, yo les digo, miren, no me crean a mí mis cuentas, vayan y revisen el contrato que ustedes tienen con su administradora, la que sea, lean la cláusula 1, inciso B, que dice casi al pie de la letra que la persona trabajadora acepta que su dinero se puede perder. Entonces, bajo esas condiciones yo les digo, si usted puede ahorrar, ahorre, pero creo que el último lugar en el que hay que meter dinero para el ahorro es el de la Afore. Integralmente, ¿qué hay que hacer si es que el gobierno decidiera realmente hacer algo para resolver todo este problema? Es más complicado porque la reforma tiene que ser, insisto, integral. Ustedes disculpen que me interrumpe un poco el audio ahorita. Ya, lo que tiene que hacer... Bueno, le pasó también a la Suprema Corte en una sesión virtual que tuvo. Lo que tiene que hacer es una reforma integral. Esta reforma integral tiene que considerar toda la problemática que se reconoce hoy en día en nuestro sistema de pensiones. Yo ya hablé de la fragmentación, está la falta de cobertura, la suficiencia de beneficios, la inviabilidad financiera, las cargas presupuestales, fiscales que va a tener el gobierno de asumir más responsabilidades. Todo eso es un entramado, y ese entramado no solamente es hacer numeritos, tiene que ver también con la realidad económica del país, con la realidad de los mercados financieros, con la realidad de la población y cómo evoluciona, es decir, la parte demográfica, por supuestísimo la parte jurídica, porque todo lo que nosotros podamos hacer en un estudio técnico, a final de cuentas tiene que quedar plasmado en la normativa, y la normativa tiene que estar muy de acuerdo con esos estudios sin violentar otros, para no pasar por encima de la Constitución u otros ordenamientos que a la larga generen controversia. Entonces, esto es un proceso muchísimo más complejo, que no se resuelve sentando en una mesa a un representante de los empleadores, a un representante de los trabajadores, a los representantes del Poder Legislativo y al secretario de Hacienda. No se puede resolver así. Tiene, insisto, que ser un proceso, diría la OIT, de diálogo social, un diálogo en el que todo mundo, si tiene algo que decir, por simple y sencillo que parezca, debe ser escuchada esa persona o ese grupo. Después todo eso tiene que llevarse a estudios técnicos, jurídicos, actuariales, económicos, financieros, para poder diseñar un buen sistema de pensiones que finalmente se pueda plasmar en la parte jurídica
para que ya el legislativo y el ejecutivo hagan lo que les corresponde y realmente se puede echar a andar un sistema que nos resuelva toda la problemática que tenemos y que no solo, insisto, como pasó esta semana, se le ponga un parchecito bonito de colores que nos haga creer que las cosas van a mejorar, pero que en 15 años, cuando por cierto los que están ahorita ya no van a estar, nos vuelvan a decir, ¿qué creen? No fue la reforma que necesitábamos, otra vez estamos inmersos en un problema. Esto me lleva finalmente a decirles que tenemos que ver esto en el largo plazo. No podemos verlo a un sexenio, a 2 sexenios, a 15 años, lo tenemos que ver, si fuera posible, a 50 o más años, cuando menos, para que realmente podamos tener un sistema que sea robusto y nos dé buenos resultados, no solamente para nosotros, sino para las siguientes generaciones, porque como a veces yo le comento a las personas de los institutos que me toca capacitar, si no quieren pensar en ustedes, piensen en sus hijos. Y ahí sí, cuando a un padre le tocan a sus hijos, automáticamente busca que los hijos tengan lo mejor, que nadie lastime, que nadie maltrate a los hijos. Bueno, pues pensemos en el sistema de pensiones que funcione para nosotros cuando lleguemos a la tercera edad, para nuestros hijos si tenemos hijos, y para los nietos si es que los hijos tienen hijos a su vez. Por supuesto, estimado maestro Carlos, importantísimo todo lo que nos comparte, y es tu turno, querido amigo, que estás viéndonos desde tu pantalla de monitor, laptop, tablet o celular. Déjanos en los comentarios qué preguntas tienes al respecto del tema que estamos hablando, de la propuesta de reforma a las pensiones en nuestro país, en México. Y bueno, en este tenor, bajo un tema, ya tocando ahorita este punto de las conclusiones, querido doctor Durán, querido maestro Carlos, mucho hemos puesto hincapié en este espacio, en Coffee Law, sobre los temas que tienen que ver con el derecho y las tecnologías de la información y comunicación. En este entendido de la industria 4.0, ¿cómo viene a cambiar los esquemas de la aplicación de la seguridad social en los trabajadores? Sabemos que, bueno, hay muchas personas que tienen que ir a trabajar desde sus hogares, o hay muchas personas desde hace mucho tiempo que están bajo fenómenos denominados como la uberización. Entonces, en este contexto, ¿dónde se va a establecer realmente una seguridad social para que las personas puedan estar teniendo la certidumbre de generar otros beneficios en estos nuevos modelos de industria que aparentemente van más allá de una competencia y una jurisdicción de un estado, país o nación, como es el caso de México? ¿Qué reflexiones tienen al respecto de este tema que estoy poniendo sobre la mesa y de otros que tengan a bien a compartir en este espacio? Empezamos contigo, estimado doctor y buen amigo Durán. Rodolfo, gracias. Mira, es un tema sumamente interesante, sin duda alguna, esto de la industria 4.0. ¿Por qué? Porque, mira, debemos de pensar que en la evolución humana las formas de trabajo han ido variando año con año, ¿no? Incluso de manera actual ahora son más dinámicas en cuanto a esta evolución. Y nos encontramos que muchos de las actuales generaciones, en lugar de buscar una relación de trabajo, ¿sí? Buscan ser lo que les dicen ahora freelancer o ser autoempleados, ¿no? Por decirlo de una manera más clara. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Que cuando llegamos a ese tipo de esquema, el trabajador que se autoemplea y trabaja a partir de una prestación de servicios con otros como un proveedor, pues realmente no entra al esquema completo de la seguridad social. ¿Por qué? Por lo que comentaba muy al inicio de la plática, la seguridad social en nuestro país es sectorizada contributiva, es decir, es exclusiva de los trabajadores que pagan una contribución al sistema de seguridad social al cual se encuentran inmersos, llámese IMSS, llámese ISSSTE, llámese cualquier sistema de seguridad social estatal. Entonces, de esta circunstancia de la industria 4.0, debemos de ser claros que cuando una persona trabaja por su propia cuenta, existen otro tipo de soluciones que se pueden dar. Es decir, lo que decía atinadamente el maestro Carlos en el sentido del ahorro, pero es un ahorro propio que debe ser administrado y sacando ciertos beneficios financieros para que pueda ajustar al momento que ya no se tenga la misma fortaleza para trabajar, o bien en determinado momento existe un esquema en el Seguro Social que se llama incorporación voluntaria.
es decir, en el cual los ciertos tipos de trabajadores regulados por el artículo 13 de la Ley del Seguro Social pueden acceder a pagar su propio seguro social para en determinado momento poder disfrutar de un esquema de pensiones. Ahora bien, este tipo de situación de la industria 4.0 decía que se bifurcaba. Los trabajadores están desde su casa, pero como independientes, pero también aquellos que realizan el trabajo con un patrón, sí, en su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues de ahí creo que es un gran reto, porque se debe de aprender a regular. Porque yo les voy a hacer este comentario, ¿sí? Ahora en esta nueva normalidad, como dicen ahí en las mañanas en Palacio Federal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Pues de repente muchos hemos hecho trabajo en casa, pero ¿cuál es el problema? Pues que a lo mejor no alcanzas a distinguir qué pasa si te caes en tu casa realizando el trabajo, si es un riesgo de trabajo, qué pasa si en determinado momento, cómo vas a delimitar la hora de trabajo, porque a lo mejor estás en casa y dices, bueno, pues no tengo que trasladarme y esa hora, 2 horitas que hacía de traslado, pues la aprovecho y le pongo un poquito más, ¿no? Para aventajarle. Entonces, creo que hace falta un estudio real respecto a la normativa de lo que es el trabajo en casa. ¿Por qué? Porque finalmente quiero que se entienda, ¿sí? Todas las cuestiones que van con relación al trabajo, lo que serían horas extras, riesgos de trabajo o determinadas circunstancias, pueden ser una cuestión de inferencia en materia de seguro social, ¿sí? Entonces, ese sería mi comentario, querido Rodolfo. Muchísimas gracias, querido doctor Durán. Importantísimo poner en cuenta todo esto. La mayoría de las ocasiones lo reitero, porque hay muchas personas que nos están viendo de diferentes edades, que están comenzando la carrera de abogado, que probablemente sean de otras carreras, ingenierías, etcétera. Y es muy importante empoderar a través de estos conocimientos que van a partir de la ley, a partir del hecho comparado, etcétera. Estimado maestro Carlos Contreras, ¿cuál es su opinión y sus consideraciones respecto a este tema que pongo sobre la mesa y otro que crea pertinente también compartir al auditorio? Muchísimas gracias. Hay un vínculo natural, y de hecho por todo lo que se ha explicado aquí, creo que es obvio, entre el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Sin embargo, hay que considerar, desde mi punto de vista, yo que no soy abogado, debiéramos sí enlazarlos solamente cuando corresponda, pero en una situación óptima, separarlos para que realmente podamos atender el derecho de todas las personas, no importa si son personas trabajadoras, formales, informales o no trabajadoras, a la seguridad social. Entonces, ¿por qué se crea este vínculo con la parte laboral? Pues podemos a lo mejor revisar el informe Beveridge. Beveridge decía, pues es que tenemos que separar a la población, pero vamos a separarla por los que tienen la posibilidad de hacer aportaciones porque generan recursos y los que evidentemente no pueden o no están en capacidad de hacerlo. Entonces, obviamente todas estas personas que trabajan a través de plataformas tecnológicas entran en esa categoría de los que generan recursos y por lo tanto pudieran participar de manera activa financiando las prestaciones, los beneficios que corresponden a la seguridad social. De ahí entonces me imagino la gran labor, la titánica labor proviene justamente de ustedes profesionales del derecho, de cómo modificar las leyes del trabajo para que este tipo de actividades, que a final de cuentas son actividades remuneradas, sean lo mejor reguladas posibles y dentro de esa regulación sea factible que las personas hagan aportaciones para financiar los beneficios y prestaciones de seguridad social. Porque de otra manera nos vamos a quedar únicamente entrampados en decir, les vamos a ofrecer servicios generales que los gobiernos con su presupuesto van a financiar, pero en algún momento, cuando los presupuestos del gobierno, como está pasando ahorita y va a pasar seguramente el próximo año, se vean reducidos, estén muy acotados,
Entonces, lo que las personas que trabajan en estas modalidades van a poder recibir va a estar muy disminuido, van a ser beneficios muy bajos, las instalaciones hospitalarias no van a tener suficientes recursos para brindarles atención médica, no sabemos si realmente el gobierno vaya a tener capacidad de seguir pagando el apoyo para adultos mayores de 68 y más. Entonces, ahí hay que hacer todo un entramado legal para que estos grupos de personas, insisto, realmente tengan la opción, si no es que inclusive la obligación de hacer aportaciones para financiar los beneficios que van a ser para ellos y para sus familias. Y evidentemente voy a tomar aquí un argumento económico que de hecho comenté mucho esta semana a partir de la propuesta de reforma. Los economistas dicen que las personas consumidoras somos racionales, es decir, que preferimos tener más que menos y lo preferimos tener hoy, no dentro de unos días. Entonces, por eso insisto en que el entramado jurídico para que estas personas aporten sea algo que se vuelva obligatorio, porque si yo les doy la opción de si quieres aportas y si quieres no, las personas regularmente van a estar buscando atender todas sus necesidades en el presente y ya solamente si sobra algo, si realmente me quedó un remanente por ahí pequeño que sea, quizá pensaría que con eso voy a pagar una prima de aseguramiento para que los seguros sociales me den beneficios y entonces nos vamos a quedar con un problema de desfinanciación de estas prestaciones. Entonces, ese es básicamente mi comentario sobre este tema y únicamente añadir de esta iniciativa o de estas líneas generales para una iniciativa que se presentará en la semana, dado que, como habremos visto, sobre todo ustedes, abogados que han de haber sido todavía más observadores que un actuario, se dieron cuenta que si era una iniciativa de ley no tenía por qué firmarla un representante de los empleadores o de los trabajadores, tenía que haberla firmado o el diputado o el senador o el presidente. Entonces me da la idea de que no hay una iniciativa de ley, creo que todavía estamos a muy buen tiempo, aunque sea breve, aunque sea reducido, para poder llevar a cabo un buen diálogo social que mejore realmente la reforma y no se quede tan corta en estos generales que nos marcaron en la semana. Sí, por supuesto, importantísimo, estimado maestro Carlos, lo que nos comparte. Es el momento, bueno, de volverla a reiterar a nuestro querido público que nos ve y nos escucha, que es el momento de alguna pregunta, si es que la tienen, o callen para siempre. No, no se crean. Lo pueden dejar en los comentarios y con todo gusto se lo hacemos llegar tanto al maestro Carlos Contreras como al doctor Durán. En este caso, hago extensivo los saludos a Carol Altazar, que manda saludos a todos. Carlos Garibay, un saludo afectuoso al doctor Juan José Durán Rivas. Yair Villalzana Gutiérrez, también saludos al doctor y amigo Juan Durán. También mandan saludos a los dos, tanto al maestro Carlos Contreras como al doctor Durán, etcétera. Dicen extraordinario tema para pues saber qué va a seguir, ¿no? ¿Qué va a seguir para nuestro país? Y con esto a mí me gustaría concluir, ya que no hay otro comentario y pregunta en este momento. Sí, de parte de un servidor, lo concerniente a ¿qué hay que esperar? Todavía falta mucho. Entre una propuesta al hecho, todavía hay un tiempo bastante de distancia. ¿Creen ustedes, desde su humilde opinión, desde la academia, desde la investigación que se han dedicado por muchos años, que se pueda corregir esto por parte del Ejecutivo, que tome un buen cauce? Doctor Durán. Pues mira, yo esperaría que tomara un buen cauce, esa es la verdad, eso es lo que esperaría. ¿Sí? La realidad de las cosas es que lo que se presentó como información, pues más parece un catálogo de buenas intenciones, ¿sí? Que un estudio real y técnico. Pero también, vamos siendo claros, no resuelve nada. En la actualidad no resuelve nada porque hasta ahorita del análisis que se ha realizado, lo único que deja entrever es que es una propuesta con cierto tinte electoral, que también representa hasta ahorita y en este momento la circunstancia de dar más dinero en administración para las AFORES y que realmente no va a generar una tasa de reemplazo, un mejor dinero cuando el trabajador ya no pueda laborar. Entonces, yo espero que se abra ese diálogo social, que se haga un parlamento abierto en el cual participen los diversos sectores para intentar de que esto, si se va a tener un desgaste para aprobar una reforma
en materia de seguridad social, pues bueno, aprovechemos ese desgaste y se haga una reforma de una mejor manera, adecuada, en la cual realmente no se vea comprometido a futuro ni el recurso federal, es decir, ni los impuestos, ni tampoco el dinero de los trabajadores. Muchísimas gracias, estimado doctor Durán. Por supuesto, bueno, saber su conclusión al respecto, estimado maestro Carlos Contreras. Sabemos que desde hace mucho tiempo se espera obtener una buena respuesta al cumplimiento cabal de este derecho, pero pues aparentemente todavía se ve lejano. Saber sus opiniones al respecto de este tema. La verdad se ve lejano, pero tampoco lo veo imposible. Vamos a recordar que en enero del año pasado, enero de 2019, justamente el presidente ahí sí firmó una iniciativa para reformar la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Ya se hablaba de cambios que están vinculados con lo que se presentó esta semana y sin embargo, por alguna razón, no estoy muy seguro de cuál, se logró detener esa propuesta de reforma. Entonces, ahora que nos vuelven a hablar prácticamente de lo mismo, solamente que con un poco de maquillaje para que parezca diferente, pues yo pienso que existe la posibilidad nuevamente de detener esto. Seguramente tendrá que ser en el legislativo, porque yo veo al presidente ya muy encarrerado para firmar la iniciativa cuando se la den. Entonces, creo que nuestra barrera de contención va a ser el Poder Legislativo, donde el Parlamento abierto, como menciona el doctor Durán, y cualquier otro foro como este en el que amablemente nos han invitado, son lugares para poder decir, esa no es la vía. ¿Estaremos a favor o estaremos en contra del presidente de su gobierno? No, estamos a favor de la seguridad social para todas las personas, y si eso implica que te encontremos coincidencias con lo que presente el Ejecutivo, hay que avanzar sobre esas coincidencias. Si tiene claros errores, hay que señalarlos y hay que proponer cómo corregirlos de tal manera que realmente logremos conseguir una reforma que resuelva de manera definitiva toda la problemática que tenemos en este país en materia de seguridad social. Muchísimas gracias, estimado maestro Carlos Contreras. Bueno, a ver, nos acaba de llegar una pregunta a través de la página de Facebook Café Jurídico. En este caso es de Gustavo Santibáñez, que nos dice lo siguiente: en México la cultura del ahorro y la inversión es baja y la confianza en el gobierno también. Tenemos que poner el enfoque de educar a nuestras futuras generaciones para que aprendan a invertir, para obtener mejores rendimientos, pone entre paréntesis, claro, con mayor riesgo, o bien dejar aún nuestra subsistencia en vejez o enfermedad en manos del Estado. Es pregunta general. Es tanto como decir que desde chiquitos todos debemos tener educación financiera, no está mal, pero esperar que con eso resolvamos individualmente los problemas es tanto como decir que desde pequeños nos van a enseñar pintura y dibujo y de grandes muralistas como Rivera o grandes pintores como Picasso. O sea, no tenemos todas las capacidades y las facultades para ser inversores, para saber cómo ahorrar. Entonces, habrá quien sea muy bueno, que diga, soy muy bueno porque estudié hasta un grado, un doctorado en cuestiones financieras. Habrá quien de manera intuitiva lo haga emprendiendo un negocio que se volvió una firma comercial muy grande, importante, pero habrá quien por más que lo intente no lo va a poder. Entonces es una combinación entre sí, eduquemos sobre la importancia del ahorro, de la previsión, de la prevención misma, y por otro lado, confiemos no solamente en que necesitamos que haya quien nos vaya dictando caminos sobre cómo ir ahorrando, guardando dinero para poder atender contingencias, que sí el Estado debe plantear las reglas generales, el mismo Estado puede participar como administrador, como gestor, pero tampoco descartemos al 100% a los privados. De hecho, los privados en lugares como Chile, donde también decíamos que tiene ese sistema de cuentas individuales, una de las discusiones que se está llevando a cabo hoy en día es que haya un incremento en las cuotas y aportaciones
pero que ese no caiga en los administradores privados, es decir, se les está respetando para que mantengan su posición como administradores, pero obviamente también debe participar el Estado. El hecho de que en otras ocasiones el Estado ha demostrado ser no el mejor administrador, no quiere decir que siempre vaya a ser un fracaso. Habrá que ver cuáles son las mejores normas, mejores prácticas, para que realmente cuando el Estado participe en lo que le corresponda de administración y gestión de recursos, lo haga de manera adecuada y las personas tengamos certeza de que no importando el gobierno que esté, en ese gobierno que corresponda a mi edad de retiro, ahí voy a tener garantizados los recursos para poder recibir una pensión o la prestación que corresponda. Por supuesto. Doctor Durán, ¿algo que desea añadir a este comentario que nos llegó en las redes sociales? Mira, muy breve. Quisiera hacer comentario y citando a Richard Posner, él decía que finalmente debemos de hacer buenas leyes, por si en determinado momento hay buenos gobernantes, pues las leyes nos protejan, ¿no? Si hay buenos gobernantes, si hay buenas leyes, pues bueno, es una cuestión maravillosa. En este sentido, sería mi comentario, es decir, si bien es cierto, no podemos aspirar a que todo el mundo tenga educación financiera, sí le deberíamos de procurar, deberíamos de crear buenas leyes, buenas instituciones, modificar quizá los esquemas educativos, porque esto es una situación que nos debiera preocupar más. Yo decía al inicio que más del 80% de la población desconoce de los sistemas de pensiones. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es fortalecer la legislación, fortalecer las instituciones, fortalecer la educación. ¿Por qué? Porque finalmente, si no puede el Estado, pues díganme ustedes quién puede, ¿no? Por supuesto. Bueno, la pregunta del millón ya para despedirnos y agradecer mucho que nos hayan dotado de este tiempo tan valioso, estimado maestro Carlos Contreras y doctor Juan Durán, respecto al futuro. El futuro, en este caso, somos todos los que somos jóvenes, activos, con mucha energía para cambiar pues nuestro país, nuestro bello México. ¿Qué se debe de hacer para crear esta pasión por la seguridad social, por lo que va interlineado y que ya hablamos que hay que separarlo con sus debidos matices, que es el derecho del trabajo, pero ¿qué exhorto le hacen a los jóvenes abogados, a las personas que van relacionadas con el tema de la seguridad social, para que puedan leer y encauzarse de la mejor forma? ¿Cuál sería ese exhorto a los que nos están viendo y escuchando, doctor Juan Durán y maestro Carlos Contreras? A ver, perdón. Adelante, doctor Durán. Ok, estaba esperando que tú dijeras algo, pero bueno, mire, ¿qué podemos decir? Yo voy a decir una frase que he dicho muchas veces, ¿no? Uno piensa regularmente la seguridad social hasta que la necesita, ¿no? ¿Sí? Piensas que existe una clínica cuando tienes un accidente, piensas en la pensión cuando ya te vas acercando a la hora de pensionarte, ¿no? Cuando ya vas llegando a los 60 y dices, chale, o sea, ¿cuánto voy a poder cobrar de pensiones cuando empiezas a pensar? Entonces creo que la mejor frase para poder decir, o el mejor consejo para decir es que saben que la seguridad social, ¿sí? Ya lo han dicho varios autores, se encarga de prever todos los riesgos de toda la vida, ¿sí? Entonces, como prevé todos los riesgos en los cuales se puede caer en la vida, pues es algo que debe ser inherente al ser humano y debe de estarse observando todo el tiempo. Sí, voy a decir una anécdota que me gusta mucho, incluso en un libro que se llama Manual del Derecho a la Seguridad Social, de el extinto Néstor de Buen. Él decía, la seguridad social prevé todos los riesgos, que incluso prevé el riesgo del matrimonio al prever un apoyo por matrimonio. Entonces, ¿qué es la invitación? A decir que en la seguridad social prevé todos los riesgos previstos en la vida y hay que observarla, porque finalmente vamos a caer en ellos. Por supuesto, estimado doctor Durán. Maestro Carlos Contreras, lo escuchamos. Gracias. Yo a mis alumnos les platico algo, les pido que razonemos un poco sobre la importancia de la seguridad social. Y esto lo comento que a lo mejor el nombre de la materia, seguridad social, no es muy afortunado dentro de la carrera de actuaría. Algunos dicen, pues yo pienso que hay que llevarla solo porque está en la currícula de materias, no creo que sea necesaria. Y entonces es un trabajo el estar a lo largo de un semestre buscándoles el gusto por el tema. Y uno de los razonamientos que hago con ellos es el siguiente.
Se dice que en este país, a partir del 2050, es cuando se va a presentar la mayor crisis pensionaria del país, porque es cuando la población va a estar completamente envejecida y de ahí en adelante no va a volver a ser una población con una estructura donde los jóvenes representen un grupo importante de la misma población. Y entonces les empiezo a preguntar sus edades a los alumnos y les digo, bueno, ahora díganme quiénes van a ser las personas de la tercera edad del 2050 en adelante. Yo les digo mi edad y les digo, como se darán cuenta, a lo mejor al 2050 yo ya ni voy a estar aquí. Los que van a estar aquí van a ser ustedes. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí, cómo resolver los problemas que van a enfrentar ustedes, no el problema del profesor, no el problema de a lo mejor sus padres, sino el problema suyo. Si ustedes mismos no trabajan para que cuando lleguen a la tercera edad haya buenas condiciones, buenos beneficios, suficientes al menos para que puedan tener un nivel de vida adecuado en la última etapa de su vida, pues entonces no esperen que lo resuelva el profesor, no esperen que lo resuelva el gobierno, no esperen que lo resuelva otra entidad. Tienen que ser ustedes que cuando salgan ya al ejercicio profesional estén trabajando de manera continua, para que toda esa inercia haga que realmente las cosas cambien y sean ustedes los que reciban los beneficios por los cuales ustedes mismos trabajaron. A mí a lo mejor me toca, pero a ellos evidentemente sí. Y pues creo que con excepción tuya, licenciado Rodolfo, a lo mejor el maestro Durán y yo somos los que en 2050 ya no vamos a estar aquí, pero dado que en ese problema se va a enfrentar a partir de esa época, bueno, pues todos los más jóvenes, todos los chicos, es momento de trabajar para ustedes mismos cuando hablemos de que ya estén en la tercera edad. Por supuesto, es importante pues aprovechar cada momento y reflexionar que no somos inmortales. En este caso, pues agradecer mucho también ahorita en los comentarios los saludos que hacen extensivos tanto a usted, querido maestro Carlos, como al doctor Durán, de parte de Elizabeth Rivera, de Teresa Pérez, de Jenerit González Bueno, también de María Aurora Lacabex Berumen, desde Mexicali, les manda un gran saludo. Bueno, les agradezco profundamente su tiempo, sé que tienen agendas muy ocupadas y agradezco que en este contexto, bajo la nueva realidad, que para nada es la nueva normalidad que todo el mundo dice, pues hayamos dedicado este tiempo para hablar de la propuesta de reforma a las pensiones en México. Y bueno, agradezco mucho al maestro Carlos Contreras Cruz, profesor de Seguridad Social y Pensiones en la carrera de Actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchísimas gracias, estimado maestro Carlos. Gracias. También al doctor Juan José Durán Rivas, profesor y académico de la Benemérita Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias, querido doctor y amigo. Muchísimas gracias, Rodolfo. Muy buen día, Carlos. Gracias. Y bueno, aceptan un round 2 por si van a seguir ocurriendo temas y queremos saber si contamos con ustedes. Con mucho gusto. Igualmente, con mucho gusto. Muy bien, pues bueno, no me resta más que agradecer mucho a todos los que nos han estado acompañando. Recuerden que este video es para que ustedes lo repliquen con más amigos y se enteren de este valioso tema y que desde luego le pueden dar replay y replay y replay. Es para ustedes. Cuídense mucho, les mandamos un gran y enorme abrazo a la distancia.